Su atención, por favor. Escuchemos estas palabras de Mario Villegas González. Con ellas podemos darnos cuenta de algo de lo que contiene hoy su tesis de doctorado, con la que desea ser doctor en filosofía. Repito, con este audio podemos darnos cuenta de algunas palabras que están hoy escritas en su tesis de doctorado, presentada a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, Área de Investigación, Filosofía Política. Son palabras grabadas el lunes 12 de diciembre del año 2022. A continuación, escuchemos las dos hipótesis de la tesis. La tesis seguía solamente por estas dos hipótesis. Primera, sostengo en la tesis que hay una continuidad en lo que nos dicen del poder político Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, se complementan. Segunda, sostengo en la tesis que uno de los aspectos, entre otros, que podemos criticarle al poder político es el momento en el que incurre en tiranía, aun si esta ocurre excepcionalmente. Para criticarle eso al poder político me auxilio de las obras de Marx, Sartre, Foucault. Desglose de esas dos hipótesis. Además de problematizar la importancia que tiene el poder político, y problematizar la tiranía, remitiéndome a Sartre, y a los que, Marx y Foucault, además de Nietzsche, junto con Freud, podemos sumar como los filósofos de la sospecha según Paul Ricoeur. En mi interpretación, veo cómo funcionan el poder político y la tiranía. Inicio la primera parte de la tesis, la inicio con Foucault porque él destaca como el autor que más se dedicó a pensar el poder, si bien no de manera predominante se dedicó al poder político sino al poder ahí donde se presenta, de quien puedo decir, quizás en coincidencia con otras personas, que la suya es principalmente una arqueología del poder. Sigo con Sartre por la relevancia que le da a la subjetividad, y termino con Marx puesto que nos invita a la praxis. El capítulo 4 hace eco a los tres autores. Ninguno de los tres tiene una teoría formal, es decir explícita, exclusivamente en torno del poder político, pero sostengo que, cuando mencionan el tema del poder, el cual se ejerce, hay casos en los que sostengo que están aludiendo al poder político. Cuando critican los abusos del poder, así Marx, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, Sartre, por ejemplo, en Las Moscas, Foucault, por ejemplo, en Historia de la Sexualidad, volumen 1 La voluntad de saber, capítulo 5. Derecho de muerte y poder sobre la vida. En este capítulo solamente una vez menciona estas palabras poder político, en todas menciona varias veces la palabra poder. Suele ocurrir que podemos interpretar, en algunos casos, que están criticando la tiranía. Ante esta, ¿qué proponen? En el caso de Marx, interpreto que su postura ante el poder político no es para proponer una postura analítica, o gramática, o semántica, o fenomenológica, o existencial. Él creo que propone la revolución comunista, pero, podemos ver fallas en Marx, por ejemplo sus ideas en torno a la dictadura del proletariado abren, como cualquier dictadura, posibilidades de tiranía que creo puede ocurrir cuando no hay respeto a la democracia, tal como la queremos algunos. Así entonces, podemos criticar el ejemplo más cercano de intento de dictadura del proletariado en el estalinismo, al cual Hannah Arendt califica llamándolo totalitarismo en su libro Los orígenes del totalitarismo. En el caso de Sartre, visto como existencialista marxista, a partir de su libro Crítica de la razón dialéctica, publicado en 1960, y por casi el resto de su vida, murió en 1980, sostengo en esta tesis, dada su postura de crítica ante los momentos de tiranía, no todo poder político es tirano siempre, en todo momento, en la medida en la que la tiranía limita la libertad, el principal valor que privilegió, propone el anarquismo moral. En el caso de Foucault, gracias a las críticas que Leo le hace al poder, me interesa presentar en esta tesis esta creencia. Ante la tiranía, cuando se presenta esta, interpreto que propone la resistencia, opción que Leo nos refiere él con estas palabras. Donde hay poder hay resistencia. Michel Foucault, en su libro Historia de la Sexualidad. Lo que me lleva a decir que, para Foucault la resistencia también puede darse gracias a la ética y por lo tanto también gracias a la moral,
e incluso creo que él aprobó que hiciéramos de nuestra vida una obra de arte, lo cual creo no excluye lo propuesto por Marx y Sartre, los complementa. Creo relevante la postura política de los tres. Y podemos preguntar cómo defiende Sartre su postura existencialista marxista. Adelanto una respuesta, dice Sartre: Marx estará vigente mientras exista el capitalismo, pero Kierkegaard tiene razón, el dolor, la necesidad, la pasión, la pena de cada uno de los seres humanos, y otras subjetividades, son una serie de realidades brutas que no pueden ser ni superadas ni cambiadas por las obras de Marx. Es necesario considerar el subjetivismo de estos. Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica, Cuestiones de método. Pero creo que no debemos propiciar la inocencia, encaremos la tiranía no obstante todos los rostros que presenta hoy en día, es decir, creo no debemos ocultar su existencia desde hace más de 3000 años hasta hoy, y es seguro que seguirá presente, y es que podemos leer que en Las Fenicias, una obra de Eurípides, un personaje de esa tragedia, Eteocles, tirano de Tebas, dice: pues si hay que violar la justicia, por la tiranía, es espléndido violarla. En lo demás conviene ser piadoso. Cita tomada de este libro, Tragedias, publicado por la editorial Gredos, parte 3, página 118. No obstante, la esperanza nos mueve a muchos, así gracias a la educación liberadora, en la que creía Ricardo Flores Magón cuando escribió estas palabras. Las palabras son poderosas. Por eso el primer paso de toda tiranía se dirige contra la libertad de hablar, y contra la libertad de escribir, porque la tiranía sabe que las palabras son la acción en potencia. La educación es una de nuestras tareas, y necesitamos palabras, palabras y más palabras. No es necesario creerse uno artista para intentar la tarea, lo que se necesita es expresar con sinceridad lo que se siente y se piensa de modo que se logre infectar a los demás con el mismo sentimiento y pensamiento. El que lleva a cabo esto es un artista, por imperfecta que sea la ejecución de sus palabras. Ricardo Flores Magón, en la carta que le escribió a Elena White, seudónimo de una camarada estadounidense, expresando lo que podríamos caracterizar como la concepción que Flores Magón tenía acerca de los efectos materiales de las prácticas discursivas en el proceso revolucionario. Nos dice Luis de la Peña Martínez, en Ricardo Flores Magón. La pluma de la congruencia. La literatura libertaria de Ricardo Flores Magón, artículo publicado en La Jornada. Suplemento cultural, La Jornada semanal. 20 de noviembre 2022. Entonces, como ante el poder, y ante el poder político, y ante la tiranía, estamos ante hechos histórico-culturales, lo que nos lleva a comprender que, la lucha en contra de la tiranía pasa por varios momentos, entre estos existe la necesidad de comprender el poder y el poder político. Y es en ese marco en el que el sujeto, todo sujeto, en su materialidad y en su subjetividad, en su alteridad, además de devenir subjetividad, no de manera natural sino histórico-cultural deviene en un proceso continuo-discontinuo ciudadano, y, en el que creo el mejor de los casos, deviene ciudadano del mundo, cosmopolita, quizás, pero más libre en un mundo amenazado por el consumo capitalista. La suerte está echada, dice Sartre. Notas. Primera nota, claro, hay que recordar que no bastan las palabras, debemos llevarlas a la acción. Recordemos estas palabras de Carlos Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que también se trata es de transformarlo. Nos lo dijo Carlos Marx, en la tesis 11 en las tesis sobre Feuerbach, escritas en 1845 y publicadas por Engels en 1888 como apéndice a la edición de su texto Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. El corchete es mío. Creo son de mucho interés, las críticas que le hace Marx al Estado capitalista, las críticas que le hace Sartre a la enajenación, como limitante de la libertad, las críticas que le hace Foucault a las instituciones, la familia, la escuela, la religión, el hospital, el asilo, la cárcel, etc. Segunda nota, en la lucha en contra de la tiranía estamos a favor de la defensa de los derechos humanos, del consenso, la democracia, el respeto al Estado de Derecho, a favor de la libertad hasta donde se acuerde, a favor de la sociedad. Atención, atención. A continuación, escuchemos.
Algo más acerca de las dos hipótesis antes mencionadas y acerca de otras hipótesis de la tesis. Queda dicho que son dos los problemas, entre otros, los que presento en la tesis. Primero, hay confrontación respecto al poder político en Marx, Sartre y Foucault, y, segundo, en cuáles circunstancias ocurre la tiranía. Una de las hipótesis relevantes de la investigación es esta: es posible confrontarlos, es decir, compararlos. Y de esa hipótesis derive esta: se complementan, es decir, nos enriquecen sus posturas. Gracias a ellos tenemos nosotros más recursos para criticar lo criticable, así por ejemplo los momentos de tiranía en la que suele incurrir el poder político. Claro, no en todo momento que se ejerce el poder político este es tirano, no obstante, sostengo que debemos criticarlo cuando se presente. Además de encontrar explícita o implícitamente el tema de la tiranía en Marx, Sartre y Foucault, hay autoras y autores vigentes que nos refieren la tiranía. Aquí solamente refiero dos. Hannah Arendt, por ejemplo, en su libro Los orígenes del totalitarismo, ella principalmente critica al nazismo y al estalinismo, y Frantz Fanon, por ejemplo, en su libro Los condenados de la tierra, él critica la tiranía que es la colonización. Sostengo esta otra hipótesis: muchas personas que estudian las obras de Marx, de Sartre, de Foucault, destacan, en el caso de Marx, su interés a favor de criticar al Estado capitalista. En el caso de Sartre, a él en la presente tesis solamente lo refiero. Como existencialista marxista, destaca su interés a favor de la subjetividad en este sentido expresado por Sartre. Kierkegaard tiene razón: el dolor, la necesidad, la pasión, la pena de cada uno de los seres humanos, y otras subjetividades, son una serie de realidades brutas que no pueden ser ni superadas ni cambiadas por las obras de Marx. Es necesario considerar el subjetivismo de estos. Sartre, crítica de la razón dialéctica, cuestiones de método en donde Sartre dice que se adhiere a Marx puesto que es contemporáneo en el tiempo en el que exista el capitalismo. Así, Sartre inserta esa su preocupación por la subjetividad en el contexto de la lucha de clases, a favor de la libertad. Por lo tanto, en el ámbito de la lucha por el poder político incluso Sartre fundó un partido político, y caminó codo a codo con Foucault en 1968 en el movimiento estudiantil. En el caso de Foucault destacan, entre otros aspectos de nuestro Foucault, las críticas que le hace al poder político presente en los micropoderes, la familia, la escuela, la religión, el hospital, el asilo, la cárcel, etc., partiendo, entre otras, de esta creencia. Un micropoder es aquella facultad que, por el uso, las costumbres o las convenciones sociales, ejerce una persona sobre otra y sobre otras, así por vía de la institución que le da la ocasión de ejercer el poder político entrando en el ámbito del derecho sobre quien ejerce el poder, por lo tanto, entrando en el ámbito de la libertad de aquel o de aquellos a quienes manda y de quien espera obediencia. Sin esta hay castigo. Claro, para detectar la desobediencia el poder político recurre a la vigilancia. De ahí la trascendencia de este libro de Foucault, Vigilar y castigar. Recurriendo en algunas ocasiones, aun si son pocas ocasiones y de modo discrecional, el poder político, en el caso de quien posee el monopolio legítimo de la violencia, Max Weber, el Estado, al derecho de matar o dejar vivir. Confróntese de Foucault, Historia de la sexualidad. Volumen 1 La voluntad de saber, capítulo 5 Derecho de muerte y poder sobre la vida. Dicho eso, entonces defiendo estas hipótesis. Gracias a las obras de Marx tenemos la posibilidad de pensar en el poder político, a un nivel que llamo macropoder, en particular el que es ejercido por el Estado, específicamente cuando, nos dice Max Weber, el Estado hace valer el hecho de que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Max Weber, en su libro El político y el científico. B. Gracias a las obras existencialistas marxistas de Sartre podemos pensar en la subjetividad del individuo. Todos somos individuo, inserta en la lucha de clases e inserta en los micropoderes. C. Gracias a las obras de Foucault defiendo que hay un poder político en los micropoderes, este que no es el del Estado ni es de la subjetividad, es decir, sostengo que hay un poder político en estas instituciones, la familia, la escuela, la religión, el hospital, el asilo, la cárcel, etc.
Al momento de hacer las confrontaciones Marx-Sartre-Foucault en torno a sus diversas concepciones del poder político, sostengo que estas tres posturas, Marx macropoder, Sartre el poder subjetivo de cada individuo ante sí mismo, y Foucault el micropoder, son complementarias, no se excluyen, lo cual pudiera parecer claro a priori. No obstante, otra hipótesis que defiendo en la tesis es esta: es necesario hacer explícitas esas tres formas del poder político. Puede haber otras, haciendo referencia a las ideas más relevantes de los tres autores, las principales que refieren sus ideas acerca del poder político, con varios objetivos. Uno de ellos, combatir en todo lo que nos sea posible la tiranía. Reconozcamos el combate contra la tiranía que han estado llevando a cabo muchas organizaciones en el mundo: feminismo, EZLN, ecologistas, movimiento LGTB, sindicatos, etc. Atención, atención. A continuación, escuchemos. Breve explicación del contenido de las 4 partes de la tesis. Es claro que la tesis inicia con el título: Confrontaciones Marx-Sartre-Foucault en torno a sus diversas concepciones del poder político, título al que le anexé un subtítulo: Las críticas de ellos a la tiranía. La tesis consta de 4 partes, siendo las 3 primeras las más importantes puesto que de algún modo se anuncian en el título de la tesis. La primera parte está dedicada a Michel Foucault porque considero que es el autor de más actualidad si vamos a hablar de poder y de poder político, lo que no cancela la mucha importancia que podemos atribuirle a Sartre y a Marx, de quienes hablamos en la segunda parte y en la tercera. Es decir, en la primera parte de la tesis presento las propuestas de Michel Foucault en torno al poder y en particular en torno al poder político. La segunda parte está dedicada a Jean-Paul Sartre considerando que como existencialista rescata la importancia del individuo. Individuo en esta tesis significa, mujeres y hombres, puesto ante la sociedad y en particular del individuo ante sí mismo con sus afirmaciones, las de Sartre, a favor de la libertad como característica principal de cada ser humano. Al inicio de la segunda parte dedicada a Sartre, invito a leer la nota 21. Las notas están antes de la bibliografía, esta está al final de la tesis, en la cual dejo claro que Sartre se vinculó con el marxismo y por lo tanto podemos llamar a Sartre un existencialista marxista, sobre todo en el libro de Sartre, Crítica de la razón dialéctica. Como Marx y Sartre, Foucault se ocupó de las instituciones, específicamente las que conocemos como micropoder, familia, escuela, religión, hospitales, asilos, etc. Sartre se ocupa en sus obras, en general, más bien de rescatar la trascendencia que tiene para Sartre el poder del individuo ante sí mismo y específicamente la trascendencia de la libertad en el individuo. La tercera parte está dedicada a Carlos Marx en tanto que lo considero el más importante crítico del Estado y por lo tanto del poder político del Estado. Es el plato principal en este banquete de 4 partes. La cuarta parte de la tesis es el postre. Cronológicamente sabemos que nació primero Marx y después Sartre y en tercer lugar Foucault. Sin embargo, la decisión de poner a Marx en el tercer lugar de la tesis la justifico con la creencia que ya expresé: es el plato fuerte. Claro, no es la única parte que permite comprender lo que podemos llamar el poder político, pero sí creemos que en el Estado se concentra el mayor poder, el poder político más grande, y a veces el más opresivo. Así nos lo dicen las guerras mundiales, por ejemplo, de las sociedades, lo cual se prueba también por poseer, por ejemplo, el derecho de poder matar o el dejar vivir, apegados a lo que plantea Foucault que es la biopolítica. Confróntese de él su libro Historia de la Sexualidad, capítulo V. Con la biopolítica él acentúa la importancia que tiene el Estado, pero obviamente ya estaba implícita su importancia en las obras de Marx. La cuarta parte es una parte a la que podemos llamar anexa, que por iniciar en la página 145 me permití agregarla en cuanto llegué a las 150 páginas, que es el mínimo de páginas que piden en las tesis de doctorado en la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, pero tuve el fin de arribar ahí por las propuestas de críticas que hacen otros autores al poder político y también por sus críticas a los momentos en los que hay tiranía. En la cuarta parte los autores también son importantes como lo son los que se mencionan antes. Incluyo a Nietzsche, Dostoyevsky, Franz Fanon, Ronald Miles de Dworkin. En el caso de Dostoyevsky acentuó el poder político del individuo ante sí mismo,
En el caso de Fanon, el poder político del Estado colonialista, lo que nos invita a pensar en este libro, La verdad y las formas jurídicas, un libro de Michel Foucault. Una sección de la cuarta parte de la tesis está dedicada a algo que tiene mucha importancia, la discrecionalidad como algo que suele estar presente en la práctica de la tiranía, es decir, en la aplicación de las normas del derecho jurídico, derecho constitucional, para lo cual presento un análisis, es decir, el resultado de la lectura de un texto de un filósofo dedicado al derecho, de Dworkin, haciendo unas críticas al derecho positivo. Puesto que la discrecionalidad considero que es un caso entre otros que sirven a, por ejemplo, la impunidad y diagonal o al fuero, considero que son más frecuentemente objeto de la discrecionalidad las acciones de los integrantes del Estado, así que ella sirve al poder político del Estado para justificar sus decisiones, por ejemplo en el caso de sus decisiones a las que podemos llamar decisiones tiránicas o tiranes. Y si bien alguien puede creer que es necesario eso, creo que más frecuentemente debemos ser críticos de la tiranía. Considero entonces que a veces la discrecionalidad sirve en ocasiones a la tiranía, es mi opinión, puesto que el Estado ha tenido que recurrir, sobre todo los que específicamente son tiranos, a la discrecionalidad para no ser eliminado fácilmente, aunque ha habido estados que han sido cínicos. Todo ello ha ocurrido en la historia de la humanidad. La discrecionalidad es a veces un sinónimo de actuar en secreto o al margen de la ley o no apegados a ninguna ley. La discrecionalidad alude a la justificación este fenómeno en el derecho, resolver los casos no contemplados previamente en el derecho en calidad de normas jurídicas, es decir, sirve cuando no hay jurisprudencia, pero, recordemos esto, el derecho es un arma del Estado. Así que el derecho jurídico acude a esta estrategia, la discrecionalidad, para disminuir los efectos de las crisis, para tener menos problemas con los ciudadanos. Decidir cuál es hoy la primera parte de la tesis me llevó bastantes días, pienso que fueron bastantes para decidir iniciar con Michel Foucault, pero específicamente hay algo que me decidió a pasar de algo tan general como es el poder político a algo tan específico como lo es la tiranía. Ese algo lo vi gracias a la lectura de un libro de Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la biopolítica, en particular. Darme cuenta, con la lectura del libro mencionado de Foucault, de la dimensión de este derecho, el derecho de matar que se atribuye a sí mismo como legal el Estado, fue algo a lo que yo le llamo un parteaguas en mi presente tesis de doctorado, es decir, ese derecho de matar del Estado me puso de un lado, la lectura de ese libro, en particular la lectura muy atenta del capítulo 5, la importancia que sí tiene el poder político y el poder en general, y del otro lado la importancia que sí tiene la tiranía como algo que específicamente es un caso derivado del poder político, tiranía que creo debemos conocer que suele ocurrir y que debemos criticar buscando que ocurra menos. Así entonces, con el deseo, el fin, de que ocurra menos la tiranía, mi tesis creo que es importante porque con la ayuda de textos de Marx, Sartre y Foucault, y otros autores y autoras, contribuimos a ello. Así que, creo debemos conocer, criticar, combatir contra la tiranía, en la medida en la que queremos justicia, en la medida en la que queremos paz y libertad, en la medida en la que queremos progreso y otros bienes y valores y aspiraciones humanas dignas. Opto por ser realista en el sentido de reconocer que la tiranía es una realidad, no obstante lo que quiero con la tesis es que seamos conscientes de esa realidad, pero sé que del hecho de que seamos conscientes de la existencia de la tiranía no solamente por eso se cancela, insisto, debemos, número 1, identificarla y número 2 criticarla y precisamente pasar al paso número 3 con un concepto que aparece en este libro, Historia de la sexualidad de Michel Foucault, la resistencia. Recordemos la cita textual, donde hay poder hay resistencia, que son palabras que aparecen en el libro, Historia de la sexualidad. Entonces por ese recurso la primera parte de esta tesis está dedicada a Michel Foucault. La tesis inicia con este tema, la biopolítica. Tema que ya está circulando en YouTube gracias a voces y, entre ellas mi voz, el resultado de una investigación. Muchas partes de esta tesis ya están en YouTube, con la que le hago críticas al Estado cuando incurre en actos que podemos llamar tiranía, así hoy en una época en la que la guerra es mencionada frecuentemente por Foucault en el capítulo 5 del libro, Historia de la sexualidad, y es que la podemos considerar un ejemplo de, precisamente, en mi opinión, de tiranía, mucho de lo que pasa en una guerra, y el ejemplo de tiranía que di en una ponencia que presenté en octubre 2022 para la Universidad de Querétaro,
Es la tiranía que ocurre en la guerra. Ocurre verbigracia cuando se obliga a los jóvenes a ir a la guerra en contra de su voluntad. Entonces podemos preguntar, ¿hay tiranía cuando se obliga a alguien a actuar en contra de su voluntad? Con esa pregunta precisamente aterrizamos en lo que critica Sartre. Dice que si se atenta contra la libertad de alguien, este alguien ya no actúa con conciencia propia. Y aquí pienso en la expresión de Max Weber: el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia, sí, entonces ejerce violencia sobre los ciudadanos que no quieren la guerra y se ven obligados a tener que ir. ¿Por qué tienen que ir? Porque están amenazados de ser acusados de traidores, desertores, y por lo tanto se les amenaza de ser fusilados, que es un caso que presento en esta tesis cuando aludo a la obra de teatro de Sartre, A puerta cerrada. Por esa obra de teatro nos enteramos de que a Josep lo fusilaron por desertor. También en este libro, Historia de la Sexualidad, capítulo 5, nos dice Foucault que la sexualidad ha sido reprimida en diferentes momentos de la historia, incluso hoy en día. Entonces, la sexualidad reprimida es otro ejemplo de tiranía de la biopolítica. La sexualidad reprimida nos lleva otra vez a Sartre. Ve ahí una limitación a la libertad, en este caso a la libertad sexual. En el capítulo 2 de la primera parte presento lo que quizás debería estar antes, pero por la trascendencia del tema de la tesis, el poder político y el subtítulo, la tiranía, preferí poner ahí lo que se indica en el capítulo 2, es decir, ocuparme del libro de Foucault, El orden de discurso. Este es importante como introducción a los proyectos de investigación de Foucault, teniendo como antecedente su preocupación por la vida política. Entonces quizás si se considera prudente y si vamos a empezar por Foucault, quizás sea mejor iniciar por lo dicho en el contenido del libro, El orden del discurso. Yo no lo hice porque para mí tiene prioridad la biopolítica, lo que hoy está en el capítulo mencionado en la tesis y que se vincula más con el tema de la tesis. El tema de la tesis no es el libro El orden del discurso. Entonces, no son los proyectos de Foucault el tema de esta tesis, sino la crítica al poder político y por lo tanto la crítica a la tiranía. En la parte 1, en el capítulo 3 hay algo muy importante que se deriva de las críticas a la tiranía, es el tema de la resistencia. Recordemos que Foucault dice, donde hay poder hay resistencia, libro, Historia de la Sexualidad. Esa frase creo que es fundamental como resumen de las críticas que le podemos hacer al poder político cuando es tirano. El capítulo 4 de la primera parte refiere algunas generalidades en torno al poder político que no creo intrascendentes, porque por ejemplo en la parte 1 de este capítulo cuarto planteo que hay diversas concepciones del poder y sobre todo de lo que es el poder político, y aterrizo en un ejemplo de ejercicio del poder, el examen, que como profesor yo lo he vivido y también como alumno. Creo es un buen caso para ejemplificar en algunas ocasiones la tiranía, porque en ocasiones así lo vivimos. Pero el examen no es todos los casos tiranía, lo digo como persona que fue hospitalizada por el COVID-19, en ese caso yo me sentí favorecido por los exámenes, entonces a veces sí y a veces no, el poder político suele ser tirano. Entonces el examen puede ser benigno para el paciente en el caso de un enfermo, o puede ser nefasto, por ejemplo para un alumno que no fue preparado previamente de manera adecuada para un examen. Y siguen, en la parte 1 de la tesis, más capítulos que, como dije, solamente parece que abordan generalidades, pero no es así, son partes muy importantes para entender al poder político y detrás del poder político para desenmascarar o ser conscientes de la tiranía en la que suele caer el poder político. Repito, no siempre el poder político es tiranía. Entonces Foucault nos refiere la importancia del sujeto y el tipo de realidad con la que tratamos, cómo es ejercido el poder, cuál es la naturaleza específica del poder, cómo se pueden analizar las relaciones de poder, cuáles son relaciones de poder y cuáles relaciones de estrategia. En la segunda parte Sartre me fascina porque Sartre es el autor al que más años le he dedicado, a sus ideas, así en las dos tesis anteriores, la de licenciatura y la de maestría, filosofía en la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. Ahí presente antecedentes de Sartre respecto a sus posturas acerca del poder político, y es lo que abre esta segunda parte, es decir, es el primer asunto que se aborda. Dice la tesis, hay antecedentes de la amistad de Sartre con el marxismo, léase la nota 21 de la tesis. Entonces podemos hablar de Sartre diciendo, en su postura desde la resistencia antinazi en la Segunda Guerra Mundial, Sartre caminó hacia constituirse en un existencialista marxista. En particular es claro gracias a su libro, Crítica de la razón dialéctica,
libro de 1960. Gracias a una lectura reciente de un libro de Hannah Arendt, el título es, ¿qué es el existencialismo?, específicamente con algunas palabras de Hannah Arendt, creo darle a Sartre un aire de renovación, de frescura, por lo tanto a la forma como podemos entender hoy al existencialismo, así que, no me inhibió tratar de contestar la pregunta ¿qué es el existencialismo?, no recurriendo a Sartre sino a Hannah Arendt, y es que la considero la mujer más importante que en la historia de la filosofía se ha dedicado a la filosofía política, independientemente de que ella acepte o no ser una filósofa dedicada a la filosofía política. El concepto situaciones es el título de varios libros de Sartre. También aquí en la tesis aparece, ver el índice de la tesis, y en realidad es no solo para hacer alusión a los libros de Sartre sino para ubicar al existencialismo en su tiempo con el poder político. De Hannah Arendt me impresionó la claridad con la que ella nos habla de un libro de Sartre, Las moscas. Por eso presento ese libro con palabras de Hannah Arendt, en calidad de introducción, y también ocurrió lo mismo, su claridad, la de Hannah Arendt, por eso me sirvió para presentar la introducción a este libro de Sartre, a puerta cerrada. Entonces, Hannah Arendt es para mí la princesa de las partes de esta tesis, específicamente en cuanto a introducirnos en esta tesis al poder del individuo ante sí mismo, que es el tema de Sartre en esta tesis, así en su obra, Las moscas. Ahí Jean-Paul Sartre aborda la libertad entendida como posible en función de la voluntad de poder del individuo ante sí mismo, y lamentablemente para los seres humanos esta libertad del individuo ante sí mismo se ve limitada por la presencia de los demás, al grado de que en algunos casos la presencia de las otras personas, mujeres y hombres en el mundo, en algunos casos puede ser una presencia tirana, un infierno. Este es lo que plantea este libro de Sartre, a puerta cerrada, tema también de esta tesis. La obra de Sartre, a puerta cerrada, nos dice que hay presencia tirana en la medida en la que atenten contra nosotros, contra nuestra libertad, la que la moral de cada quien considere su libertad. Hay también tiranía cuando las personas, una o más, no cumplen sus acuerdos con nosotros y obviamente nosotros con ellos. Eso puede ser un vaivén, o sea, el infierno puede ser recíproco. Esta obra de teatro de Jean-Paul Sartre, a puerta cerrada, hace alusión a eso, al hecho de que podemos incurrir en tiranía mutuamente, y es esta tiranía lo que se constituye en un infierno. En el capítulo 4, de la segunda parte, presento la propuesta que hace Sartre ante el poder político tirano. Propone el anarquismo moral, así como propone Marx el comunismo ante el poder político tirano, así como propone Foucault la resistencia ante el poder político tirano. Me parece muy interesante todo eso, independientemente de que cada ser humano opte por la vida que desee para sí mismo. Pero, estoy de acuerdo con Marx en mucho de lo que dice y en algunos casos no, pero, lo que a mí me interesa comunicar son las propuestas de alternativa que nos dan. Me interesa comunicar la alternativa que tenemos como opción los seres humanos ante la tiranía del poder político, es la idea en la tercera parte de la tesis. En la tercera parte de la tesis aterrizo en lo que yo llamo, el menú principal, que es Carlos Marx. Lo que creo lo más relevante de esta tercera parte de la tesis es lo que dice el capítulo 1 apartado A, y es esta afirmación: Marx es contemporáneo, así, en sus críticas al poder político tirano del Estado. Eso hace a Marx contemporáneo, lo es para mí como para Adolfo Sánchez Vázquez y para mucha gente que simpatiza con Carlos Marx y con sus ideas. Las ideas de Carlos Marx, creemos algunos, están vigentes porque son críticas al capitalismo, críticas a la burguesía, críticas al Estado, capitalistas, críticas a la enajenación, críticas a la existencia misma de la burguesía. Entonces Marx es contemporáneo, y sin embargo Luis Villoro en su libro El poder y el valor lo critica. Invita a Luis Villoro a asumir una postura crítica ante Marx, es decir, a asumir lo que sí es susceptible de ser aceptado de Marx y lo que no es susceptible de ser aceptado de Marx. Esa aceptación o no queda a criterio de cada lector, de cada persona. Luis Villoro hace el deslinde de lo que hace Marx, por ejemplo, en el libro de Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista. Más adelante en la tesis, en la parte 3, en el capítulo 2, considero una de las aportaciones más relevantes de Marx que conocí desde que fui alumno del CCH Sur, época en la que la asumí. Esta aportación de Carlos Marx es el materialismo histórico. Ante este otra vez hay que dar libertad de optar por tener conciencia, de optar por una postura materialista ante la vida o por una postura idealista ante la vida, o cualquier otra, pero la que yo comprendí como posibilidad para ser asumida.
en nuestra vida es la postura materialista. Luego hablo de otro de los aspectos más relevantes derivados de las obras de Marx. Planteo algunos efectos de considerar el dinero la más importante representación material de la riqueza. Esta parte ya fue publicada en un libro, es decir, antes fue evaluada por un comité editorial, es decir, una comisión revisora aceptó que se publicara, que era aceptable porque finalmente, si bien hay una gran cantidad de citas textuales de autores de obras literarias, no me inhibí en hacerlo porque es precisamente lo que hace Carlos Marx en su libro, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, ahí en el capítulo, El dinero. Y no son autores intrascendentes los que cita Marx y que yo cito, Williams, Shakespeare, Goethe, etc. En la cuarta parte de la tesis presento el acercamiento a algunos otros autores que critican la tiranía del poder político. Presento en el capítulo 1 las aportaciones de Nietzsche a favor del poder político del individuo ante sí mismo gracias a su voluntad de poder, la del individuo ante sí mismo. Todas las personas somos individuos, tenemos voluntad de poder en potencia. Hace falta el acto. Así, por ejemplo, podemos ser libres como medio para mejorar cada individuo por sí mismo. Esto no cancela que se tengan posturas políticas como por ejemplo el marxismo u otra, incluso de derecha. Creo que importa mencionar que, donde Sartre acentúa más la importancia del individuo es en su libro, El ser y la nada, y Sartre acentúa más la importancia del marxismo en su libro, Crítica de la razón dialéctica, y entonces son complementarios quienes. Sartre y Marx, repito, considero a Sartre existencialista marxista y luego nos enriquecemos más con las aportaciones de Foucault. Se complementan los tres autores, aun si en algo se confrontan, en lo que omitieron y en sus errores, pero a mí, terminada mi tesis, terminó por importarme más que se complementan. Creo que vale la pena repetir, preocupado Marx por criticar al Estado capitalista, críticas que creo vigentes. Preocupado Sartre por criticar al individuo, uno o más, que no lucha a favor de ser libre. En esta tesis lo dicho por Sartre de Orestes y de Electra, Orestes logra ser libre y ella se autoenajena. En la obra Las moscas, preocupado Foucault por criticar los momentos de tiranía de las instituciones, el micropoder, familia, escuela, religión, hospitales, asilos, cárceles, etc. Pero tres no son los únicos autores que han criticado la tiranía, como ya dije, ejemplifico en la cuarta parte con otros. Entre ellos Dostoyevsky, en él veo una filosofía política a favor del individuo y ejemplifico con una obra literaria de este autor ruso, su novela, Crimen y Castigo, y en esta cuarta parte en otro capítulo refiero a Frantz Fanon, su postura anticolonialismo. Me sumo a Frantz Fanon y a los demás autores a favor de una filosofía de la libertad que finalmente podemos decir que lo que es específicamente la de Sartre, pero eso no cancela que también las otras, la de Marx y Foucault son también filosofía de la libertad, y la de otros autores y autoras. En la cuarta parte otro tema que abordo es la discrecionalidad y critico que se constituya como práctica de la tiranía en la aplicación de las normas del derecho. Hago alusión a un libro de Dworkin quien hace críticas al derecho positivo como una coacción de la discrecionalidad ejercida por el poder político. Esta parte de la tesis fue presentada oralmente, teniendo como referencia una ponencia escrita, presentada en una mesa de trabajo moderada por la doctora Ana María Martínez de la Escalera en un coloquio al que asistí organizado por la Asociación Filosófica de México. Luego de las conclusiones siguen las notas, y enseguida la bibliografía. Esta consta de dos partes, la primera alude a temas y la segunda, la general, alude a libros mencionados en el desarrollo de la tesis y a libros que recomiendo. Ya alguien me criticó la bibliografía por temas y la bibliografía general porque alguien entendió que yo leí todos los libros, los de ambas partes de la bibliografía. Es obvio que todos los libros de la bibliografía son libros que se sugieren, los libros que realmente tuve en mis manos, de algunos de los cuales redacté algunas citas textuales, es decir, de algunas partes de ellos, son los libros mencionados en las 4 partes de la tesis, así que, no creo necesaria una tercera parte de la bibliografía que diga, bibliografía consultada. Tampoco creo necesario un índice analítico. Insisto, los nombres de los principales autores elegidos para dar los argumentos de esta tesis están en las 4 partes que se indican en el índice de esta tesis, así que los libros y las partes de los libros que me
ayudaron están principalmente en las citas textuales. Atención, atención. A continuación, escuchemos algunas notas acerca de la tiranía. Notas que nos acercan a una respuesta breve a esta pregunta. ¿Por qué la palabra tiranía aparece en el subtítulo de la tesis? Epígrafe. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de la gloria. Contra nosotros, de la tiranía, el sangriento estandarte se alza. Temblad, tiranos y pérfidos, oprobio de todos los partidos. Temblad. Vuestros planes parricidas recibirán por fin su merecido. Fragmento del himno nacional de Francia. Fin del epígrafe. En la tesis de doctorado me ocupo de confrontar a Marx, a Sartre, a Foucault, en torno a sus ideas relacionadas al poder político. Al hacerlo comprendí que el matar, en algunos casos, aun si son excepciones, derivado de la existencia del derecho legítimo de matar del Estado, en la medida en la que el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia, Max Weber, es algo a lo que yo le llamo en esta tesis un parteaguas. Es decir, ese derecho considero que nos lleva a pensar, de un lado, en el poder político, y de otro lado del mismo techo, a pensar en muchos aspectos del poder político, así, por ejemplo, la tiranía. Si bien, poder político y tiranía opino que se permean recíprocamente, lo que no impide el creer que debemos conocer ambos aspectos, en todo lo que nos sea posible, a lo que creo que ayudan algunos textos de Marx, Sartre y Foucault, y algunos de otras autoras y otros autores. Creo que debemos conocer el poder político y la tiranía en la medida en la que queremos más justicia, en la medida en la que queremos más paz y libertad, en la medida en la que queremos más progreso y otros bienes y valores morales, aspiraciones humanas dignas. Podemos iniciar las críticas a la tiranía con claras alusiones al nazismo y al estalinismo, confrontar de Hannah Arendt su libro Los orígenes del totalitarismo. Gracias a ello entonces podemos decir con Foucault: nunca las guerras fueron tan sangrientas como a partir del siglo XIX incluso salvando las distancias, nunca hasta entonces los regímenes habían practicado sobre sus poblaciones holocaustos semejantes. Se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales. Fue en tanto que gerentes de la vida y la supervivencia, de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes pudieron hacer guerras haciendo matar a tantos hombres. Michel Foucault, Historia de la Sexualidad. Volumen 1 La voluntad de saber, capítulo 5 Derecho de muerte y poder sobre la vida. Pero, creo que conviene también remontarnos más lejos del siglo XX en la historia, así por ejemplo nos dice Elisur Arteaga Nava. En las Fenicias de Eurípides, un personaje de la tragedia, Etocles, tirano de Tebas, dice: pues si hay que violar la justicia, por la tiranía, es espléndido violarla. En lo demás conviene ser piadoso. Tragedias, Gredos, 3, página 118 párrafos, 524 a 526. En el pensamiento de Eurípides, la violación de la justicia, esa violación es para los tiranos maquiavélicos un fin, el fin justifica los medios, con esa frase suelen resumir el libro de Maquiavelo, El Príncipe. Esa violación está referida a tres propósitos: alcanzar el poder, retenerlo y eliminar a los rivales. Lo anterior fue escrito hace 2500 años, en relación con hechos que sucedieron hace más de 3000 años. Las cosas no han cambiado mucho, más bien siguen idénticas. Elisur Arteaga Nava, El poder, la ley y la piedad. Revista Proceso, 2401, 6 de noviembre. Al respecto vale la pena leer las siguientes palabras. Antonio Gómez Robledo nos dice: según Gentail, a su entender, Maquiavelo habría aparentado dar consejos a los tiranos no más que para hacerlos aborrecibles a los pueblos, al revelar a estos los más secretos arcanos y maleficios de la tiranía. Es esta una interpretación, seguida al pie de la letra por Juan Jacobo Rousseau, quien asegura que Maquiavelo, viviendo como vivía bajo la tiranía de los Médicis, tuvo que disfrazar su amor por la libertad, por lo cual, fingiendo que da lecciones a los reyes, en realidad las da, y muy grandes, a los pueblos. El libro El Príncipe de Maquiavelo es el libro de los republicanos. Antonio Gómez Robledo,
En Nicolás Maquiavelo en su quinto centenario, introducción para el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. En la versión de la editorial Porrúa, 1988. Además, en nuestras críticas a la tiranía, con la intención de presentar otros antecedentes históricos de ella, más recientemente, en el siglo XX, podemos mencionar la lucha de Ricardo Flores Magón en contra de la tiranía que fue la dictadura de Porfirio Díaz. Dice Ricardo Flores Magón. Rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. Y el buitre viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. Ricardo Flores Magón, El derecho de rebelión. Fragmento tomado del periódico Regeneración, 10 de septiembre de 1910. En otra parte dice Ricardo Flores Magón, en lo que creo que es una alusión a una pluma proletaria versus una pluma a favor de la tiranía, metáfora que podemos creer que alude a un escritor anarquista, que además es una pluma proletaria, llamada Ricardo Flores Magón en su lucha contra la tiranía, alusión en la que exalta su labor de escribir con estas palabras. Soy la pluma de la plebe, y como ella, fuerte y sincera. Mi fuerza es inmensa, mi influencia es gigantesca, cuando el escritor proletario me toma entre sus manos, el tirano tiembla, se sobrecoge el clérigo, palidece el burgués, pero la libertad sonríe con una sonrisa de aurora, el oprimido sueña con un mundo mejor, y la mano valiente acaricia nerviosa el arma vengadora y redentora. Ricardo Flores Magón, fragmento de Dos Plumas, fragmento tomado del periódico Regeneración, 13 de noviembre de 1915. Considero útil que critiquemos a la tiranía en cualquiera de sus formas, ahí donde creamos que está presente, si bien le podemos dar un nombre, nazismo, estalinismo, dictadura, abuso de autoridad, régimen autoritario, etc. Cierto, las críticas deben invitar a la acción. Recordemos a Carlos Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Carlos Marx, tesis 11, en Tesis sobre Feuerbach, 1845. Publicadas por Engels en 1888 como apéndice a la edición aparte de su Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. De cualquier modo, dice Ricardo Flores Magón, las palabras son poderosas. El primer paso de toda tiranía se dirige contra la libertad de hablar, y contra la libertad de escribir, porque la tiranía sabe que las palabras son la acción en potencia. La educación es una de nuestras tareas, y necesitamos palabras, palabras y más palabras. No es necesario creerse uno artista para intentar la tarea, lo que se necesita es expresar con sinceridad lo que se siente y se piensa de modo que se logre infectar a los demás con el mismo sentimiento y pensamiento. El que lleva a cabo esto es un artista, por imperfecta que sea la ejecución de sus palabras. Ricardo Flores Magón, en la carta que le escribió a Elena White, seudónimo de una camarada estadounidense, expresando lo que podríamos caracterizar como la concepción que Flores Magón tenía acerca de los efectos materiales de las prácticas discursivas en el proceso revolucionario. Nos dice Luis de la Peña Martínez, en Ricardo Flores Magón La pluma de la congruencia, la literatura libertaria de Ricardo Flores Magón, artículo publicado en La Jornada. Suplemento cultural, La Jornada semanal. 20 de noviembre 2022. P11. Nota. Se nos dice en el Diccionario de la Lengua Española. Tiranía, 1. Gobierno ejercido por un tirano. 2. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. 3. Dominio excesivo que un afecto o pasión ejerce sobre la voluntad. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Atención, atención. A continuación, escuchemos. Abstract de la tesis. En torno a Marx, refiero que los trabajadores, los que rentan su trabajo físico o intelectual, en masa son hacinados, son organizados militarmente. Como soldados sumisos en el capitalismo son puestos bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y suboficiales, no son solo esclavos de la clase burguesa ni solo del Estado burgués, día a día y a toda hora son esclavizados por la enajenación, no solo por el capataz y, sobre todo, no solo por el propio y particular sistema burgués.
Este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto más abiertamente proclama el lucro como su objetivo. Confróntese de Carlos Marx y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista. En torno a Sartre, refiero que Electra. Y dime también, porque necesito saberlo a causa de alguien. De alguien a quien espero, supón que un mozo de Corinto, uno de esos mozos que ríen en las noches con las mujeres, encuentra al volver de un viaje, a su padre asesinado, a su madre en el lecho del asesino y a su hermana en la esclavitud. El mozo de Corinto se escaparía sin ruido, retrocedería haciendo reverencias a buscar consuelo junto a sus amigas. O sacaría la espada y golpearía al asesino hasta hacerle estallar la cabeza. Jean-Paul Sartre, Las moscas, p. 38. En torno a Foucault, refiero que es innegable, el discurso científico formulado sobre el sexo en el siglo XIX estuvo atravesado por credulidades sin tiempo, pero también por cegueras sistemáticas, negación a ver y oír, pero, sin duda es el punto esencial, por la negación referida a lo mismo que se hacía aparecer o cuya formulación se solicitaba imperiosamente. Pues no puede haber desconocimiento sino sobre el fondo de una relación fundamental con la verdad. Esquivarla, cerrarle el acceso, enmascararla, tácticas locales, que como una sobreimpresión, y por un desvío de última instancia, daban una forma paradójica a una petición esencial de saber. Michel Foucault, Historia de la Sexualidad. Con esas palabras en este abstract resumo que el trasfondo de la presente tesis es la defensa de la libertad, es decir, la crítica a la tiranía, puesta la libertad y la lucha contra la tiranía como banderas que van al frente de la lucha, es decir, opino que debemos luchar por la libertad y criticar a la tiranía, en cualquiera de sus formas, esclavitud, despotismo, imperio, absolutismo, abuso, arbitrariedad, autocracia, autoritarismo, caciquismo, cesarismo, crueldad, dictadura, dominio, encadenamiento, férula, imposición, injusticia, opresión, sujeción, totalitarismo, nazismo, estalinismo, y otros totalitarismos equivalentes, yugo, etc., y a criticar a la tiranía contribuyen, Carlos Marx gracias a sus críticas al Estado capitalista diagonal macropoder político, cuando es tirano, y por lo tanto gracias a sus críticas a la burguesía, cuando es tirana, Jean-Paul Sartre gracias a sus críticas a la falta de voluntad de los individuos, él está a favor de ser libres en tanto somos poseedores de poder ante nosotros mismos, voluntad de poder, Michel Foucault gracias a sus críticas a los micropoderes, es decir la familia, la escuela, los hospitales, los asilos, las cárceles, etc., cuando los micropoderes son tiranos. Atención, atención. A continuación, escuchemos. Frantz Fanon está entre los seres humanos quienes estamos a favor de la libertad como algo opuesto a la tiranía. Además de todo lo que le podemos criticar al capitalismo, y por ello al Estado capitalista, opino que la colonización y la neocolonización también son ejemplos de casos en los suele ocurrir la tiranía. Así que creo útil criticar a la colonización y a la neocolonización, para hacerlo elegí presentar a continuación esta parte de la tesis. Es el capítulo 3 de la cuarta parte de la tesis. Dicho capítulo inicia con estas palabras: sabemos que un problema, en torno de las opiniones, es el alcance de las opiniones, es decir, por ejemplo quienes se solidarizan con ellas, otra cuestión es qué acciones llevan a la práctica quienes se solidarizan con ellas. Pensemos en este caso, lo que ocurrió con dos libros de Fanon, Los condenados de la tierra y Piel negra, Máscaras negras. Es mi opinión que Fanon tuvo mucha gente a su favor, respecto al contenido de sus palabras y respecto a luchar a favor de la independencia de Argelia hasta que la lograron. Así que, hablo aquí de esos dos libros de fue porque fue útil el denunciar la tiranía de la colonización, por ejemplo, se solidarizaron con estas palabras que denuncian la violencia, es decir, la tiranía en las colonias, palabras en su libro Los condenados de la tierra, dice él. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado, y el vocero del colonizador, y del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. Entonces, ese intermediario del poder utiliza un lenguaje de pura violencia. Lo diré claramente, al decir él el lenguaje de pura violencia,
al que alude Fanon en la cita textual recién utilizada, hace en mi opinión una acusación relativa a la tiranía que se vive en el colonialismo, acusación a la que me adhiero porque yo la creo cierta. Leamos otra cita textual, pero ahora del texto de Fanon, por la Revolución Africana, dice ahí Fanon. La tortura, que en Argelia colonizada no es un accidente, o un error, o una falta, es un medio utilizado diario para perpetuar la colonización. Al decir tortura hace más explícita la violencia como medio diario para perpetuar la colonización. Repito las palabras de Fanon con las que creo denuncia la tiranía, se tortura diario en la colonización en Argelia. Creo que, quienes principalmente se solidarizaron con esas palabras fueron los revolucionarios argelinos, y creo que la práctica que llevaron a la acción fue la independencia de Argelia. Cierto, sus palabras nunca han tenido el mismo eco en todos los individuos de todos los países colonizados, ¿por qué? Hay varias respuestas, una de ellas creo es la enajenación, que es otro problema que requiere más argumentos, creo son útiles los argumentos de Carlos Marx en algunas de sus obras. He aquí algunos de los argumentos a favor de la independencia de Argelia, es decir contra la tiranía. Primer argumento, dice Sartre, en el prefacio del libro de Fanon, Los condenados de la tierra, que los libros de Fanon son nada, o bien son una crítica a la colonización así la de Argelia. Me sumo a creer que, las de Fanon, son de las mejores críticas a la colonización. Y creo que, fue porque sí tuvieron eco las palabras de crítica. Fanon por lo que tuvo éxito la revolución de independencia de Argelia, aquí revolución alude mínimo al enfrentamiento por vía de la violencia como medio para cambiar una situación. Segundo argumento, el lenguaje de crítica a la tiranía en el libro Los condenados de la tierra, y en su otro libro Piel negra, Máscaras blancas es útil al movimiento de independencia, creo que, de cualquier país colonizado, lo fue en Argelia, así, las acciones de los colonizadores, de pura violencia, que denunció Fanon, se revirtieron contra los colonizadores, en Argelia. Lo interesante también sería pensar en otros casos en los que ha habido y hay colonialismo, es decir pensar cómo la violencia colonizadora ha llevado a acciones de violencia liberadora que ha derivado o derivó en los movimientos de independencia. Creo que Fanon motiva a pensar por ejemplo en México, en su relación con España en la época de la colonia, específicamente invita a pensar en cómo y cuál fue el lenguaje de pura violencia en esa época, entonces, es una tarea pendiente que aquí nada más menciono como tal. Tercer argumento, nos dice Fanon que es el silencio, respecto a lo que ocurre en calidad de tiranía, aquello a lo que podemos llamar contrarrevolucionario o contra la independencia. De su no silencio, respecto a sus críticas a la tiranía, derivó lo que también hace importantes a estos autores, Marx, Sartre, Foucault, entre muchos otros. Puestos en calidad de autores que están en contra de la tiranía, al hablar y escribir y actuar, así además en el caso de Fanon, que se suma a Marx, Sartre, Foucault, nos enseñan que debemos actuar en contra de la tiranía. Entonces, otro argumento a favor de la independencia muy fuerte, repito, a favor de la independencia y por lo tanto en contra de la tiranía es esta acción de denunciar, esta acción de hablar de los momentos de tiranía por parte del poder y del poder político, es lo que en el caso de Fanon fue eficaz gracias a sus libros. A favor del valor de las palabras se expresó Ricardo Flores Magón en calidad de autor de textos que se daba la labor de publicar en un periódico que él fundó, y claro, eso no cancela que haya sido un militante anarquista, por lo cual fue encarcelado varias veces, fue un militante de la política en calidad de crítico de la tiranía de Porfirio Díaz. Dice Ricardo Flores Magón. Las palabras son poderosas. Por eso el primer paso de toda tiranía se dirige contra la libertad de hablar, y contra la libertad de escribir, porque la tiranía sabe que las palabras son la acción en potencia. La educación es una de nuestras tareas, y necesitamos palabras, palabras y más palabras. Ricardo Flores Magón, en la carta de 1910 que le escribió a Elena White, seudónimo de una camarada estadounidense, expresando lo que podríamos caracterizar como la concepción que Flores Magón tenía acerca de los efectos materiales de las prácticas discursivas en el proceso revolucionario. Nos dice Luis de la Peña Martínez, en Ricardo Flores Magón. La pluma de la congruencia. La literatura libertaria de Ricardo Flores Magón, artículo publicado en La Jornada. Suplemento cultural,
La jornada semanal. 20 de noviembre 2022. P11. Y, en el presente año acerca de la importancia de las palabras, Annie Ernaux dijo esto. El lenguaje es un medio para disipar la niebla de la memoria y es un cuchillo para descubrir lo real. Los dijo al recibir el Premio Nobel de Literatura 2022. Palabras publicadas en la jornada. Cuarto argumento, a favor de la independencia. Un argumento fuerte en el caso de Fanon fue la solidaridad, la cual buscó no solamente en sus propios compañeros argelinos, no excluyó la solidaridad de otras personas así de extranjeros como Sartre. Entonces, ese es un argumento fuerte. Invito sea útil a utilizar a favor de la independencia, la solidaridad, así de los colonizados y de los que quieren la libertad para los colonizados. Creo que también la querían Carlos Marx y Michel Foucault. Insisto en decir que las palabras no son suficientes, dada la enajenación. Así entonces, ante la tiranía, como un hecho realmente vivido, otro problema que veo es este: no basta un conjunto de palabras, un conjunto de libros, un conjunto de autores, ya sean de una gran estatura intelectual así por ejemplo la de los autores antes mencionados, no bastan para lograr la independencia, para lograr acabar con la tiranía, porque se tiene como problema muy serio, así aquí como en otras latitudes, en otros países colonizados, y neocolonizados por ejemplo en México. Neocolonizado, se tiene el problema de la enajenación que impide sobre todo la acción, así por ejemplo, podemos contar con medios de comunicación eficaces, de una actualidad increíble, en tiempo real podemos saber en cuáles momentos está ocurriendo la tiranía aquí y allá, y sin embargo nos absorbe el trabajo, nos absorbe la necesidad diaria de comer, de vestir, de pagar nuestra habitación, necesidades básicas. Y entonces se percata uno de que, incluso habiendo logrado la independencia política, por ejemplo en el caso de México, tenemos el problema de que no es suficiente para una más plena libertad porque después de la colonización vino la neocolonización. A esta la entiendo como colonizar pero solamente la economía del país antes colonizado por los países colonizadores que creo es el caso de México, y con esta neocolonización nuevamente vivimos la enajenación. Incluso pudiera ser que bajo esta nueva situación se siente cierto grado de libertad que creo que es una falsa libertad. Pensemos en algunos de los argumentos. Primero, en los países colonizados, y en los países neocolonizados, ha continuado la lucha de clases, la separación, así por ejemplo nos dice Fanon. El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. Nos lo dice en su libro Los condenados de la tierra. Es decir, existe la diferencia entre los que tienen más poder político y los que no tienen poder político, entre los pobres y los ricos, entre los colonizadores y los colonizados, etc., y entre los que se someten al poder político y los que no respecto a estos, es decir a favor de la alternativa anarquista menciono una que creo que es interesante, es decir la propuesta por Sartre, el anarquismo moral le hace en Internet. Jean-Paul Sartre, Anarquía y Moral. Cuando Sartre nos habla de un anarquismo moral menciona como necesaria más solidaridad entre los seres humanos, solidaridad moral, la cual también buscó Fanon a favor de la independencia de Argelia. Segundo, aún sigue siendo una alternativa, aunque llamada por algunos utópica, el comunismo propuesto por Marx, puesto que, como quiera que sea, en el mundo hay partidos comunistas, eso quiere decir que algunos frutos se han cosechado gracias a las ideas de Marx, aún con secuelas como la tiranía estalinista o la tiranía de Fidel Castro u otras tiranías, no obstante sigue, creo yo, vigente Marx, lo considero contemporáneo, así en sus ideas acerca de lo que es el poder político y por lo tanto también vigente en sus críticas a los momentos de tiranía del poder político. Entonces, en particular hablando del problema mencionado, también Marx es un autor clásico para el problema de la enajenación. Para mí Marx es el más importante autor para ese tema. El argumento en contra es, las teorías de Marx no han tenido actualmente mucha aceptación, precisamente por los fracasos del socialismo real. Así en la URSS. En los países que dejaron de ser socialistas, no obstante, creo que hay aspectos que son rescatables de las obras de Marx, principalmente creo en las críticas que le hace al capitalismo y de ahí derivamos posibilidades de praxis que algunos consideramos praxis revolucionaria. Tercero,
Foucault nos presenta argumentos con los que también podemos enfrentar la colonización y la neocolonización tal como nos la presenta Frantz Fanon en sus libros, es decir, creo que aun si Foucault no lo menciona, a Fanon, o no he encontrado que lo mencione, Foucault contribuye con sus ideas a enfrentar la colonización y la neocolonización. Así por ejemplo en el libro de Foucault Historia de la Sexualidad encuentro en Foucault argumentos a favor de la resistencia, dice ahí. Ante el poder, resistencia. Lo es también, además de la resistencia, el criticar toda acción tirana que implica el abuso del poder y del poder político. Así en los dos casos que presentó Foucault en ese libro, los dos casos son los siguientes. Creo que vio tiranía en el caso de la guerra cuando se ha constituido en holocaustos, estos son algo que menciona Foucault en este libro Historia de la Sexualidad, y el segundo caso de tiranía lo veo cuando nos refiere el que la sexualidad se vuelve objeto de control fascista, y Foucault menciona, en ese su libro, a Freud como alguien que está en contra del fascismo específicamente es lo que entiendo yo en mi lectura del libro mencionado de Foucault, leo en ella que, dice Foucault, que Freud critica los tabúes, y la manipulación de la sexualidad, Freud critica principalmente en calidad de psicoanalista, y a lo cual le da eco Foucault llamándolo genio. Quiero invitar a que, consideremos grandes revolucionarios a Darwin, Marx, y Freud. Así, las críticas de Freud han constituido a Freud como otro de los filósofos de la sospecha, junto con Marx y Nietzsche, según sabemos aludió Paul Ricoeur. Insisto en decir que, las palabras de Frantz Fanon están denunciando que la colonización es un régimen que ejerce tiranía sobre los colonizados. Pensemos en la siguiente cita textual. Dice Fanon. El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. La línea divisoria, la frontera está indicada por los cuarteles y las delegaciones de policía. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado, y el vocero del colonizador y del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. Entonces, el intermediario del poder utiliza un lenguaje de pura violencia. El intermediario lleva la violencia a la casa y al cerebro del colonizado. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Y nos dice Sartre en el prefacio que escribió para ese libro, no hace mucho tiempo, la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada desde la nada servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda, las metrópolis la preferían vestida, era necesario que los indígenas las amaran. Como a madres, en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena, se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente, con hierro candente, los principios de la cultura occidental, se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli les hacía volver a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos, eran un eco, desde París, Londres, Ámsterdam nosotros lanzábamos palabras, Partenón, fraternidad, y en alguna parte, en África, en Asia, otros labios se abrían, Tenón, nidad. Era la edad de oro. Aquello se acabó, las bocas se abrieron solas, las voces, amarillas y negras, seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura. Primero con orgullosa admiración, como, hablan solos. Ved lo que hemos hecho de ellos. No dudábamos de que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serles fieles. Europa creyó en su misión, había helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos. Y añadíamos, entre nosotros, con sentido práctico, hay que dejarlos gritar, eso los calma, perro que ladrador poco mordedor. Vino otra generación que desplazó el problema. Sus escritores, sus poetas, con una increíble paciencia, trataron de explicarnos que nuestros valores no se ajustaban a la verdad de su vida. Jean-Paul Sartre, prefacio al libro de Frantz Fanon Los condenados de la tierra.
En nuestro rechazo a la tiranía, invito a escuchar un audio, búsquese en YouTube con este título. Mario Villegas. Ética y política en Frantz Fanon. Claro, también invito a escuchar este otro audio, que está en YouTube, búsquese con este título. Mario Villegas. Introducción a Frantz Fanon. En este segundo audio inicio haciendo referencia a este libro Rebelión en la Granja 1945 de George Orwell. Y es que estamos a favor de la libertad, está opuesta a la tiranía. Y entre las personas también importantes para comprender los movimientos a favor de la independencia menciono aquí a Sartre, además de Frantz Fanon. Frantz Fanon es uno de los más importantes teóricos de la independencia. Entre otros libros, publicó un libro cuyo título es Los condenados de la tierra y le pidió a un francés que le ayudara a escribir el prefacio. Ese francés es Jean-Paul Sartre. Dice Sartre en ese prefacio: a algunas personas se les escapa la naturaleza de este escándalo es el movimiento de independencia de Argelia, que buscaba liberarse de Francia. Dice Sartre: para algunos esa obra es una obra ardiente, revolucionaria, para otras personas es nada. No obstante, Frantz Fanon contribuyó a lograr la independencia de Argelia, desde universitario, a pesar de haber adoptado la lengua francesa, que utilizó para dirigirse a los colonizados. Porque está escrito principalmente para los colonizados, creo que el libro es útil a los colonizados, y a los neocolonizados, así por ejemplo de México y otros países. Creo que hoy, y hace siglos, México es un país neocolonizado, ya que regimos nuestra política y nuestra economía según los dictámenes del imperialismo en su etapa superior. Creo que México es un país del tercer mundo y se expresa a través de esa voz. ¿Cuál es esa voz? La de Frantz Fanon, puesto que expresa los problemas del tercer mundo y en particular el tercer mundo neocolonizado, así que, es vigente para los problemas políticos y económicos de todo tipo que estamos viviendo como un país neocolonizado. Hay países del tercer mundo que están neocolonizados, pero la mayoría de los ciudadanos tienen una falsa conciencia, así en México, la han adquirido gracias a una falsa independencia. Creo que lo es la creencia que afirma que vivimos en un país con independencia, estamos neocolonizados por países extranjeros, claro, incluido lo más importante, la economía, pero no solamente, en muchos otros aspectos. Entonces, los filósofos dedicados a la filosofía política, por ejemplo, Carlos Marx, afirmamos que la verdadera independencia es la económica, la más importante, es la estructura sobre la cual se construye la superestructura. Con independencia real, es decir, independencia económica, es posible vivir la libertad en una dimensión mayor, pero vivamos la ganada a pesar de vivir con la amenaza diaria y la presencia diaria de los países imperialistas, nos neocolonizan con los productos que les compramos porque pensamos que son necesarios. Anexo. Hablemos acerca de ética y política en Frantz Fanon. Es decir, Fanon es útil para comprender los movimientos a favor de la independencia y a favor de la libertad. Notas. Epígrafe. Atrevámonos a utilizar las herramientas del sistema para criticar al sistema. Atrevámonos a comprender que estamos colonizados o neocolonizados. Fin del epígrafe. Nota 1. Cada vez que se pronuncie a continuación la palabra negro, cambiémosla por esta: yo o yo pobre asalariado o yo mexicano de un país pobre. En caso de hacer eso tendrá mucha más importancia lo dicho en este anexo. Es decir, opino que podemos actualizar a la fecha de hoy en México lo dicho aquí por Frantz Fanon. Podemos creer que, hablar de las ideas de Frantz Fanon, de sus dos libros, Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, es hablar de lo que pasa hoy en México. Lo creo posible si cada quien logra adaptar, modificar, para sí, todo lo que dice Fanon en sus libros. Por lo tanto, creo podemos relacionar las obras de Fanon con la realidad de cada persona que lea Fanon. Por lo tanto, la intención de estas páginas es hacer sentir solidaridad con los condenados de la tierra. Que no solamente existen en África, creo que debemos ser capaces de ponernos en el lugar de los colonizados, de los neocolonizados. Sin ello habrá quien diga que no importan las ideas de Frantz Fanon, menos les importarán las ideas de estas páginas. Nota 2. Creo que debemos ocuparnos de este relevante autor, Frantz Fanon,
por ser un luchador a favor de la libertad en la medida en la que fue uno de los iniciadores del movimiento de descolonización en Argelia, es decir, del movimiento de independencia a favor de la libertad. Presento algunas frases de Frantz Fanon que nos introducen a sus ideas. Primera frase. El mundo colonizado es un mundo en compartimientos. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Segunda frase. Ante la colonización, quien no está en contra de la colonización es un espectador, y en este caso, en caso de serlo, dice Fanon, cito textualmente, todo espectador es un cobarde o un traidor. O es un colonizador. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Tercera frase. Desde hace algún tiempo se habla mucho de torturas aplicadas por los soldados franceses a patriotas argelinos. Personalidades extranjeras, y entre ellas francesas, han condenado esas prácticas. No se puede al mismo tiempo querer el mantenimiento de la nación francesa en Argelia y condenar los métodos empleados en ella. Así, por ejemplo, la tortura, que en Argelia colonizada no es un accidente, o un error, o una falta, es un medio utilizado diario para perpetuar la colonización. El colonialismo no se comprende sin el hecho diario de torturar, de violar o de matar. La tortura es una modalidad de las relaciones entre ocupantes y ocupados. Los policías y el ejército, franceses, que durante mucho tiempo han sido los únicos legitimados por la colonia para practicar las torturas, no lo ignoran. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Por la Revolución Africana. Nota 3. Fanon escribió el libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, publicado en 1952, para responder una pregunta que probablemente Fanon comenzó a hacerse cuando presenció el abuso de los colonizadores franceses. La pregunta es, ¿por qué alguien está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y maltratan? La respuesta que el libro ofrece es que ser colonizado es más que ser subyugado físicamente, es serlo culturalmente. Ser colonizado es también perder el lenguaje propio y absorber otro, el del colonizador. Dicho eso con palabras de Fanon, para un colonizado hablar y escribir un idioma, significa sobre todo asumir una cultura, implica absorber el contenido de una civilización. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Nota 4. Claro, luego de la colonización. Por ejemplo, la de los españoles sometiendo a regiones de América, la cual es someter sexualmente, económicamente, religiosamente, políticamente, y en todos los aspectos posibles. Después de la colonización ha sido posible la independencia política en muchos países, incluido México. Luego de 500 años de colonización, México logró su independencia política, pero luego de la colonización opino que ha estado ocurriendo la neocolonización, en forma de neoliberalismo, la cual es someter principalmente la economía de un país a los intereses de extranjeros colonizadores interesados solamente en producir y vender mercancías, colonizar solamente económicamente así. Entonces, con cómplices, con nacionales, por medio de Internet, computadoras, automóviles, cine, cultura, inculcar el deseo de hablar inglés o francés u otro idioma del neocolonizador antes de dar prioridad al propio idioma, neocolonización vía Zoom, redes sociales, celulares, ropa extranjera, religión impuesta por dogmas, etc. Viviendo entonces los nativos en mucho como colonizados, es decir, no libres, no autónomos, no independientes económicamente, dicho con una palabra, enajenados. Sin conciencia de clase. Y más enajenación si somos asalariados pobres, proletarios, es decir, no ricos, si somos dependientes de USA u otro país o países, sometidos así también a la cultura que no es la propia, por ejemplo repitiendo lo que ya dijeron las mentes de otros países sin añadir algo que de identidad propia. Nota 5. El libro que aseguró la importancia de Fanon a favor de la desenajenación, y por lo tanto a favor de la libertad, a favor de la independencia, en los desarrollos políticos del siglo XX es este libro, Los condenados de la tierra, publicado post-mortem en 1961. Entonces, con estos dos libros, Los condenados de la tierra y Piel Negra, Máscaras Blancas, entramos en contacto con las principales obras de política y ética de Fanon, las cuales creo muy importantes.
Se ha dicho que sus ideas han influido en las de muchos pensadores, como Michel Foucault, formando con ellos las bases del posmodernismo y del poscolonialismo. Ciertamente han servido de inspiración a muchos pensadores y movimientos profundamente críticos y revolucionarios, influyendo indirectamente incluso en corrientes como el feminismo. Nota 6. En su libro Piel Negra, Máscaras Blancas utiliza métodos derivados del psicoanálisis, trata de entender por qué los negros, aplicable la pregunta y las respuestas a los neocolonizados así a los mexicanos en esta situación, neocolonizados, adoptan los valores de los subyugadores blancos, y presenta los resultados que eso produce, especialmente entre los subyugados. En sus palabras, estamos tratando de entender por qué al negro de las Antillas, colonizado, le gusta tanto hablar francés. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas. Claro, tratamos de comprender no solamente al negro colonizado, también a toda persona colonizada o neocolonizada. A esa pregunta una respuesta es, el colonizado, y el neocolonizado, quiere parecerse al colonizador porque el colonizado vive enajenado, es decir vive, por ejemplo, entre otros hechos, con la cultura que no es la suya, vive con la cultura que le es ajena, no es auténtico, es falso, no tiene conciencia de sus propios valores, así, por ejemplo, su independencia, su libertad, sin lo cual vive en calidad de esclavo. Ante lo cual debe realizar una lucha por su libertad, por su independencia, por su autonomía económica y cultural y en todos los aspectos de su vida, incluido el luchar a favor de vivir con sus propias ideas y no las impuestas por quien o quienes lo someten. Las respuestas de Fanon a la pregunta aluden a conceptos tales como raza, clase, cuerpo, lenguaje, cultura, en el centro de problemas que abarcan fenómenos tales como marginación, desigualdad social, desprecio de sí mismo, inseguridad, servilismo, patologización tanto de sí mismo como forzada. Nota 7. En el libro Piel Negra, Máscaras Blancas la tesis central puede ser resumida con estas palabras. Los subyugados, los colonizados y los neocolonizados, tratan de superar su condición asumiendo el bagaje cultural de los subyugadores, los colonizadores, especialmente el lenguaje, poniéndose las máscaras blancas, detrás de las cuales esconden su piel negra, o su piel morena, u otra, pero al hacer eso absorben normas que son inherentemente discriminatorias hacia los subyugados, los colonizados y los neocolonizados, en su caso, asumen u obedecen normas racistas, lo que a su vez lleva a sentimientos profundos de inseguridad e inferioridad. Entonces, al aceptar los conceptos del opresor de lo que son los oprimidos, los pobres son flojos, sucios, dice la burguesía, según Marx al revelar el secreto de la acumulación originaria del capital nos los dice Marx en un capítulo del tomo 1 de su libro El Capital, confróntese, los colonizados, los pobres, los proletarios, los asalariados, aceptan que son salvajes, no completamente humanos, inferiores, ignorantes incapaces de dejar de serlo, es decir todo aquello que no son los ricos, los colonizadores, los que tienen el poder político, los jefes. Nota 8. Dice Fanon. ¿Qué busca el hombre? En particular, ¿qué busca el negro, o cualquier humano colonizado o neocolonizado? A riesgo de molestar a mis hermanos de color diré que, el colonizado no cree ser un hombre. Fanon caracteriza el ser negro colonizado es como carecer de resistencia ontológica frente al blanco. Dice Fanon, el negro solo existe frente a y es definido por el amo blanco. Entonces, dice, hay en el colonizado, por ejemplo, en el negro colonizado, una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una degradación totalmente deprimida en la cual una auténtica revolución puede nacer. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas. Nota 9. Creo relevante hoy lo que dice Fanon, a todas y a todos nos viene bien luchar por la libertad, por la independencia, por la autonomía. Nota 10. Jean-Paul Sartre, en el prefacio que redactó para el libro Los Condenados de la Tierra, comentó que en los dos libros de Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, se nos muestra la negación de sí mismos de los colonizados, y yo creo que también la negación de sí mismos de los neocolonizados. Por lo tanto,
la negación de todo pobre, la de todo proletario, la de todo asalariado negados por sí mismos, enajenados, y así en general. Fanon nos muestra la negación de todo ser humano que no lucha por su independencia y por lo tanto la negación de todo ser humano que no lucha por su libertad. Nota 11. Fanon concluye. En la conclusión en el libro Los condenados de la tierra, después de que acusa a Europa de inhumanidad y genocidio contra los no blancos en el nombre de la humanidad y su progreso. Así, camaradas, no rindamos tributo a Europa creando estados, instituciones y sociedades que derivan inspiración de ella. La humanidad espera de nosotros alguna otra cosa que una imitación. Imitar a los colonizadores sería una caricatura obscena. Por Europa misma, por nosotros y por la humanidad, camaradas, debemos dar vuelta a la hoja, debemos desarrollar concepciones nuevas, y debemos tratar de ayudar a dar los primeros pasos a lo nuevo. Son palabras de Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. En favor de Fanon se puede alegar que las experiencias dolorosas de su vida dejaron poco espacio para ideas utópicas, para un optimismo ramplón, inculto. Al fin y al cabo, fue alguien que arriesgó su vida para defender lo que consideró lo más valioso, la libertad, es decir, buscó el derecho a ser tratados como ciudadanos con igualdad de derechos. Lo que no cancela rescatar lo bueno que tiene Francia, así hizo Frantz Fanon al pedir a Sartre el prefacio para su libro Los condenados de la tierra. Además, recordemos que la Revolución Francesa quería lo que queremos algunas personas: libertad, igualdad y fraternidad. Además, Fanon creía que, donde reina el amor sobran las leyes. Tal y como lo escribió Platón. A continuación, por favor atención, atención. Presento una lista de títulos de audios que están en YouTube, audios vinculados con la tesis. Es decir, he aprovechado YouTube para difundir algunos capítulos, es decir, para difundir algo de lo que está escrito hoy en la tesis. He aquí la lista incompleta de lo que invito escuchemos de viva voz en YouTube. Título de un audio: Mario Villegas. Tema: Marx. Título de otro audio: Mario Villegas. Tema: el dinero. Título de otro audio: Mario Villegas. Filosofía de la economía. Título de otro audio: Mario Villegas. Enajenación, algunas notas. Título de otro audio: Mario Villegas. Análisis de las moscas, obra de Jean-Paul Sartre. Título de otro audio: Mario Villegas González. Sartre, a puerta cerrada. Título de otro audio: Mario Villegas. Sartre, moral y anarquismo. Título de otro audio: Mario Villegas, clase 12. Sartre, su libro Las palabras. Título de otro audio: Sartre. La libertad. Mario Villegas. Título de otro audio: Mario Villegas, clase 7. La libertad. Título de otro audio: Mario Villegas, clase 11. La libertad en el existencialismo es un humanismo. Título de otro audio: Mario Villegas. Difunde, Simone de Beauvoir, su libro El segundo sexo. Título de otro audio: El adulterio como violencia psicológica en la mujer rota, de Simone de Beauvoir. Mario Villegas. Título de otro audio: Mario Villegas, clase 3. Crisis de la moral. Título de otro audio: Mario Villegas. Foucault, críticas al Estado tirano. Título de otro audio: Mario Villegas. Foucault. Introducción y el orden del discurso. Título de otro audio: Mario Villegas. Foucault, biopolítica. Título de otro audio: Mario Villegas opina, la guerra, que puede evitarla. Título de otro audio: Mario Villegas. Introducción a Frantz Fanon. Título de otro audio: Mario Villegas. Ética y política en Frantz Fanon. Título de otro audio: Mario Villegas. Ponencia Chiapas 2017. Título de otro audio: Mario Villegas. La libertad en Rosario Castellanos, en su vida y en sus obras. Título de otro audio: Mario Villegas. Clase 15. Título de otro audio: Mario Villegas. Por COVID 329.896 decesos. La memoria. Título de otro audio: Poema Mario UAMI 2012. Muchas gracias por su atención. Fin.